Saludos a todos. Vamos a iniciar nuestro episodio número 15 y tengo este mapa a la disposición para ubicarlos a ustedes en lo que vamos a iniciar en estos momentos. Vamos a utilizar el texto de Juan desde el versículo 1, capítulo 12, y ahorita voy a decirles a ustedes ubicarlos en la geografía. En el capítulo 12, verso 1, se nos menciona que nuestro Señor Jesucristo estaba en Betania. Betania se encuentra a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Él había ido a ver a sus amigos, Marta, María, Lázaro, y varias gentes de los judíos estaban con él, porque tenían curiosidad por ver a aquel que Jesús había resucitado, Lázaro. Pero también entre ese montón, ese grupo de gente, había personas, había fariseos, había gente que querían saber nada más, andaban atrás de Jesucristo. Jesús termina su comida, hay diálogo entre ellos. Judas Iscariote se molesta porque le ungen los pies a Jesucristo con un perfume muy caro. La discusión sigue, el diálogo sigue. Jesús se regresa, faltaban 6 días para la Pascua, se regresa de Betania y llega a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, bastantes fariseos están molestos, según el versículo 19, están molestos, envidiosos, porque mucha gente los seguía, porque él les enseñaba la verdad. Entonces llegaron algunos griegos. La Biblia dice que, verso 20, había ciertos griegos, deben de ser judíos que hablan griego y que debieron de haber venido del territorio griego hacia Palestina para este evento muy especial, el de la Pascua. Ellos querían ver a Jesús. Los griegos le dijeron entonces a Felipe y le pidieron autorización o que le transmitieran la información a Jesús, que querían entrevistarlo. Y Felipe le dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y entonces Jesús dijo, ya llegó la hora. Esos dos eventos, los fariseos están envidiosos de que la multitud siga a Jesús. Y los judíos griegos llegan para querer verlo, y entonces Jesús dice, ya llegó la hora. Los ubico entonces en el espacio y en el tiempo. 6 días antes de la Pascua, antes de la crucifixión. Voy a eliminar el mapa, lo voy a poner aquí, y vamos a analizar ahora sí nuestro estudio basado en el libro de Juan, comenzando con Juan capítulo 12 del 48 al 50. Lo voy a escribir aquí, Juan 12, 48 al 50, y vamos a leer qué dice el párrafo. El título de este video es: En nuestra época, la autoridad de Cristo reside en su palabra. Nuestro Señor Jesús se fue a los cielos. ¿Cómo podemos decir que usted y yo aceptamos la autoridad de Cristo? ¿De qué manera? Bueno, el Señor, nuestro Dios, dejó todo adecuado para que usted encuentre la autoridad de Cristo en la forma correcta. Ahora bien, el párrafo de Juan dice lo siguiente. Los versículos del 48 al 50 dice lo siguiente. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si ustedes y yo entendemos mejor o se nos facilita mirar gráficas,
Lo que Jesús está hablando aquí lo simbolizamos o lo hacemos la idea gráfica de esta manera. Dios, no sabemos realmente cómo es Dios. Los dibujos, recuerden las pinturas que nos hacen acerca de Dios, solamente es porque la gente así se lo imagina. Como yo no sé, entonces simplemente pongo a Dios en una forma abstracta. Dios entonces le da su palabra, dice el párrafo, le da su palabra a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo entonces recibe la palabra de Dios, y al recibir la palabra de Dios, Él nos está diciendo que simplemente está diciendo lo que Dios Padre le está diciendo, nada más. No está diciendo otra cosa. Exactamente es nada más la palabra que Dios le ha dicho. Esa es la palabra que el Señor está hablando. Bueno, cuando el párrafo dice que Cristo recibe la palabra de Dios, entonces no podemos dudar que lo que dice Cristo es verdad, proviene de Dios. Eso es, solamente recuerde, si usted cree en Cristo. Si usted no cree en Cristo, usted es libre para continuar en su postura como ateo, como no creyente. Es respetable. Pero lo interesante para los que ya somos creyentes es lo que menciona Cristo. Dice que después de que Cristo recibió la palabra y la entendió, se supone que la comprende totalmente, Él tiene sus apóstoles. Y esos apóstoles también van a ser educados en la palabra de Dios. Y al ser educados en la palabra de Dios, van a recibir la enseñanza total que Jesús les va a estar dando a ellos acerca del mundo venidero, acerca de la nueva era que se acerca, que ya está casi en sus inicios. Todavía falta que nuestro Señor Jesús sea crucificado. Así que entonces la palabra de Dios tuvo vamos a decir, un origen. Dios se la da a Cristo, y Cristo, esa palabra, viene y se la da a sus apóstoles. Yo sé que algunos de ustedes están mirando el dibujo y dicen, caramba, ¿cuántos apóstoles son? Bueno, simplemente consideren ustedes que nada más estoy tomando en cuenta todos, incluso Judas Iscariote. Estoy tomando en cuenta a Matías y estoy tomando en cuenta a Pablo. Así que estoy contando los 14, porque se entiende que los 14 recibieron información por parte de Dios, los 14 apóstoles. Así que entonces, así es como viene la transmisión de la palabra de Dios, así es como viene la información acerca de la palabra de Cristo. Cristo recibió la palabra de Dios, es palabra verdadera. Y Cristo se la transmite a los apóstoles y es palabra verdadera. ¿Qué va a pasar posteriormente con esa información? Vamos a estar viendo más párrafos para reforzar esta información. Aunque nada más tengo aquí el párrafo de Juan 12, 48 al 50, déjeme escribir aquí otro párrafo para otra vez reforzar lo que estamos enseñando. En Juan 17, 8, importante que corroboremos lo que estamos escuchando. En Juan 17, 8, me brinco unos 3 páginas de mi Biblia y encontramos esta palabra. Dice, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús está afirmando, no está cuestionando, está afirmando que las palabras que él recibió de Dios Padre, él viene y se las da a los apóstoles, y los apóstoles la creyeron, la entendieron, la comprendieron, han creído que Jesucristo es el enviado de Dios, la han aceptado, han conocido verdaderamente que Cristo Jesús salió de Dios y ya no se pone en tela de discusión. Él simplemente afirma y dice, los apóstoles recibieron la palabra que tú me diste. Aún hay más. En el verso 14,
quito el verso 8, ponemos el verso 14, y ustedes mismos pueden corroborar. Los que no conocen mucho de Biblia, les sugiero que investiguen cualquier Biblia, descargan en su celular. En el versículo 14 dice el párrafo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dijo en el verso 15. Vamos a entender lo que el verso 14 dice. Hasta estos momentos entendemos que Dios Padre, su palabra se le da a nuestro Señor Jesucristo se le da a los apóstoles. Pero luego en este versículo 14 sucede algo que Jesús está diciendo acerca de los apóstoles y que lo vamos a tomar en consideración. Jesús le está diciendo, mira, en el verso 14 dice: les he dado tu palabra, pero el mundo los aborreció porque no son del mundo. No podemos aceptar la palabra mundo como todo lo que existe en el universo. Vamos a circunscribirnos nada más a la tierra. En la tierra existen entonces nuestro Señor Jesús. Él dice nuestro Señor Jesús: les he dado tu palabra, y ellos la dieron al mundo. Nuevamente ponemos aquí a nuestros apóstoles para poder entender todas estas circunstancias que está hablando Jesucristo. Ok, tenemos aquí nuestros 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 apóstoles. Reciben la palabra y luego los apóstoles la transmiten al mundo. ¿Y quién es el mundo? El mundo son, vamos a decir, a todas las demás gentes. Y cuando decimos toda la demás gente del mundo, vamos a incluir ahí a los romanos, a los griegos, a los mismos judíos, a los egipcios, a los de Macedonia, a los de Capadocia, a los de Siria. Cualquier lugar que usted se imagine o que usted piense, o si conoce el mapa bíblico, vamos a recordar que hay mucha gente. Y Jesús hace una separación. Y dicen, no, aunque ellos están en el mundo, nosotros no somos del mundo. Y Jesús hace una separación, muy importante esta separación, porque Jesús inmediatamente dice: estas son gente del mundo, y nosotros no estamos en el mundo. En el mundo hay gente, hay más personas, pero Jesús es claro al hacer la separación. Dice que el mundo, la gente, tuvo un conflicto con la enseñanza de Cristo, con la enseñanza de los apóstoles. El verso 14 dice: el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Me tomo un poco de tiempo para tratar de ver qué clase de cultura, o qué clase de actividades, o qué clase de conducta tiene el mundo. Y es fácil de entender. El mundo es toda la gente. Toda la gente que no acepta a Cristo tienen una conducta diferente. La gran mayoría deben de tener, aunque sea mínimo, un pecado. Matan, roban, asesinan, mienten, fornican, engañan, adulteran, roban. Cualquier actividad que el mundo hace, o incluso sirven a dioses ajenos. Acabo de leer el día de ayer que en Estados Unidos existe, no voy a dar el lugar exacto, una iglesia reconocida, un grupo religioso reconocida por el gobierno americano, donde aparece la figura del supuesto Belcebú, una figura con cuernos y una imagen terrible. Pero eso nos dice hasta dónde llega el mundo. O sea, el mundo cree que sabe más que Dios, y entonces se inventa la religión que quiera para dar rienda suelta a lo que ellos piensan que está bien. Debido a la libertad religiosa que existe en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo, no hay problema. Pueden tener su iglesia dedicada a Satanás. Pero eso para nosotros es aborrecible. Yo no sé usted, pero entendemos que la gente que se convierte a Cristo va a ser aborrecida por la gente del mundo.
Es una situación, una circunstancia por la cual usted va a atravesar o puede atravesar, para que usted esté enterado que si usted acepta ser cristiano, usted acepta ser cristiana, en el momento en que usted lo acepte, en ese momento usted va a ser aborrecida por las demás personas, porque usted ya no va a hacer lo mismo que las demás personas realizan. Y entonces se cumple lo que menciona Jesús en el verso 14, 17-14, donde dice que la gente aborrece a los apóstoles, aborrece a Cristo, y por ende, por consiguiente, también usted, si se convierte en cristiano, también va a ser aborrecido. Pero bueno, hasta estos momentos entonces entendemos que la palabra que Cristo habló se la dio a los apóstoles, y los apóstoles fueron los encargados de transmitírsela a la demás gente del mundo. Usted preguntará dónde y cuándo fue transmitida esa palabra. El libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, nos narra cómo los apóstoles, no todos los apóstoles, algunos de ellos, se desparraban por el mundo grecorromano y van estableciendo distintos grupos de la iglesia. Todavía no menciono cuál iglesia porque es asunto posterior. Pero establece varios grupos de la iglesia, y después de que se establece la iglesia, se escriben las cartas, cartas a los romanos, cartas a los corintios, cartas a los tesalonicenses, filipenses, cartas a los efesios, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas que Pablo escribe a Timoteo, las cartas que escribe a Tito, el Apocalipsis, el libro de Judas. Todas esas cartas son enviadas a personas que ya son cristianas y que vamos a tener que reconocer y aceptar. En el mundo greco-romano de la época, ese grupo de cristianos son mal vistos por el resto de la gente del mundo. Judíos que no creían en el cristianismo aborrecen a los cristianos. Romanos que no creen en el cristianismo, griegos que no creen en el cristianismo, no creen en Cristo, los aborrecen. Los consideran como revolucionarios, los consideran como personas que están molestando a la sociedad de la época. Como en esta época también. Usted se convierte en cristiano y usted habla con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos acerca de Cristo, y una gran mayoría se va a reír de usted, se va a burlar de usted. Y usted tiene que estar preparado, tiene que estar preparada para resistir junto con los demás cristianos el rechazo que la gente le va a mostrar, si usted lo acepta. Si usted quiere seguir la corriente del mundo, es su problema. Si usted no quiere enemistarse con el mundo, entonces siga haciendo lo que usted está haciendo, a fin que ya conoce usted cuál es su destino. Y no es porque lo diga yo, es porque las Escrituras así lo dicen. Déjeme ir a otro párrafo más que se encuentra en el libro de Juan, pero ahora va a ser el capítulo 24 y en los versículos 25 y 26. Déjenme poner aquí 24, capítulo 14, versos 25 y 26. En estos versículos vamos a leer qué cosa dice las Sagradas Escrituras para entender estas cuestiones. Verso 25 y verso 26. Dice el texto: os he dicho estas cosas, hablando Jesús con los apóstoles, le dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. 3 años, recuerden, 3 años aproximados, Jesús estuvo físicamente con los apóstoles y les dio la instrucción primaria, la primigenia, lo primero, las instrucciones primeras las recibieron por boca del mejor maestro del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo les dijo en el verso 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando habla del Consolador, déjeme eliminar esta figura, está diciendo que cuando Jesús se retire en el mundo, cuando Jesús se retire, perdón por haber borrado esto, vamos a tratar de ponerlo aquí, Jesús se retira, entonces Él se va a los cielos. Y al irse a los cielos, entonces viene vamos a decir, un sustituto. Viene, como no conozco tampoco cómo es el Espíritu Santo, vamos a recordar lo que Juan el Bautista miró cuando descendió en el bautismo de Jesús. Descendió algo que le dijo, mira, ved lo que viene allá. Bueno, le voy a llamar el Espíritu Santo.
no sé cómo es el Espíritu Santo. Pero lo que está mencionando aquí es importante nuestro Señor Jesucristo cuando dice, cuando yo me vaya, voy a parafrasear, dice, ahorita estoy con vosotros, pero cuando yo me vaya, el Padre enviará en mi nombre, enviará otro que va a ser llamado el Consolador. En el griego se le llama el Paracleto, que significa uno igual que el anterior. Dice, y Él les va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo entonces tenía dos misiones. Misión número uno es enseñar todas las cosas. Y eso de enseñar todas las cosas es importante porque todas indica totalidad. Va a enseñar todas las cosas necesarias que los apóstoles tienen que entender. Y lo demás va a ser como una especie de diccionario, les va a hacer recordar lo que Cristo les enseñó. Los va a hacer que repitan lo que Cristo les enseñó. Dice aquí, les recordará las enseñanzas de Cristo a los apóstoles. Entonces, hasta estos momentos vamos a calificar a nuestro Señor Jesucristo. Déjenme terminar de escribir aquí, enseñanzas de Cristo. Les recordará todas las enseñanzas de Cristo y vamos entonces a recordar y a mencionar una frase. Los apóstoles tuvieron los dos mejores maestros que en el mundo pudieron haber existido y existen todavía. Uno, un maestro, nuestro Señor Jesucristo durante los 3 años que les dio instrucción. Y 2, el Espíritu Santo que los siguió instruyendo en todas las cosas hasta el momento en que muere el último apóstol. Entonces, si ya los apóstoles recibieron toda la enseñanza, recibieron toda la instrucción necesaria, no hay huecos. Si usted y yo aceptamos, o las ideas que algunas personas religiosas dicen que ellos no enseñaron toda la verdad y que ahora algunos nuevos profetas, que algunas nuevas personas y que algunos nuevos espiritistas han recibido nuevas instrucciones de Dios, déjeme decirle que yo lo dejo a usted con la intención de creer o no creer, pero yo en lo personal no creo. Yo creo que en realidad, como dice la Escritura, los apóstoles ya recibieron toda la verdad de todas las cosas y también se les siguió recordando lo que Jesús les enseñó en sus 3 años de enseñanza que tuvo con ellos. Así que no tengo ninguna duda, pero yo sé que usted es nuevo y va a tener dudas en esto. Pero déjeme llevarlo a otro párrafo más. Estoy usando el libro de Juan porque nos da bastante información sin buscar más libros. En capítulo 16, en los versículos del 12 al 13, quiero que vean ustedes lo que el párrafo dice. Capítulo 16, versos 12 al 13. Dice así la Escritura. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En pocas palabras, nos está diciendo Jesucristo nos vuelve a repetir, que el Espíritu Santo les iba a enseñar a los apóstoles toda la verdad. Y les iba a enseñar, por supuesto, que lo que Dios Padre le ha instruido a nuestro Señor Jesucristo y le ha instruido al Espíritu Santo. Esto es lo que se les tiene que enseñar, todas las cosas. Así que si alguien duda y alguien dice, no, yo no creo que la Biblia contenga toda la verdad. Yo creo que hay personas actualmente que sí pueden recibir que se quedan en hipnosis, se quedan en éxtasis y dicen, están recibiendo la palabra de Dios. No lo creo. Si usted lo quiere creer, es su problema. Pero no lo creo. Yo creo lo que la Biblia me está diciendo. Por fe, yo creo que ya los apóstoles recibieron toda la verdad, toda la información. Y ellos son los únicos que saben, que conocen toda la verdad. Y si usted y yo queremos conocer toda la verdad, tenemos que ubicarnos, tenemos que abocarnos a lo que la Biblia nos dice.
No necesitamos buscar otra verdad en otras personas, en otros lugares, por muy expertos, por muy sabios que se muestren. Podrán enseñarnos la sabiduría del mundo, no tengo ninguna duda sobre eso. Podrán enseñarnos bastantes cosas, pero en el aspecto de teología, lo que la Biblia nos dice es la máxima, es lo último. Aquí es donde se encuentra la información que necesitamos conocer. Incluso Juan escribió otro libro más. Voy a quitar aquí el nombre de Juan y vamos a escribir el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Se encuentra ahí una frase, ya la expliqué al principio de mis videos, no recuerdo en cuál, pero ya expliqué algo y vamos a mirarlo desde otro punto de vista, que es corrobora lo que estamos diciendo acerca de la autoridad de Cristo Jesús en su palabra. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15, dice el párrafo, dice, vi un gran trono blanco, correcto, hasta eso ya lo miramos, al que estaba sentado en él, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Si recuerdan la explicación que di sobre estos libros, hay dos clases de libros. Uno, libros de obras, donde están escritas las cosas que usted realiza en su vida, las cosas que yo realizo en mi vida, todo lo que hacemos está ahí escrito. Y otro libro más que se llama, o le dice el texto, el libro de la vida, y que cualquier intérprete de la Biblia entiende que se refiere a las Sagradas Escrituras. O sea, ese libro que se abrió se refiere a las Sagradas Escrituras. Y cada persona que está enfrente de Dios, ya en el juicio final, va a ser juzgado de acuerdo a esos dos libros, a esas dos clases de libros. Uno, se van a revisar sus obras en el libro de sus obras. Dos, se van a comparar con el libro de la vida, que también se le llama el libro donde está la lista de los que han aceptado al Señor. Y entonces va a suceder algo interesante. Ese libro de la vida, que es la Biblia, que enseña todas las cosas, también contiene alguna información que no está aquí actualmente, donde están los nombres de las personas, porque el siguiente versículo, aunque no lo puse aquí, se menciona que las personas que no estaban en la lista, dice el versículo 15 de Juan 20, Apocalipsis 20, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ese libro de la vida, ese libro de la información de la vida, lo tenemos que leer, en el caso de la Biblia, lo tenemos que leer y analizar para saber qué pide Dios de nosotros. Los apóstoles ya escribieron, en el Nuevo Testamento ya escribieron suficiente. Si usted es un buen autodidacta, si usted es una persona que puede analizar por sí mismo, no necesita mucha información. Lea una vez, lea dos veces, extraiga los conceptos, analice lo que se menciona y si usted tiene fe, usted conocerá y sabrá qué hacer. Para muchos, la gran mayoría, que no tienen esa capacidad de ser autodidactas, bueno, en mis siguientes videos voy a estar explicando para que sepa cómo puede usted obtener la vida eterna. Y por último, Dios Padre, sabedor de que los seres humanos somos falibles, los seres humanos somos personas que tenemos un montón de problemas de entendimiento, provocó una situación en el primer siglo. Y le voy a decir cuál es la situación que provocó.